Capítulo 5 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Vamos a tomar un verso para que dejemos este versículo como estribo. 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa con él? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, ¿qué? Son hechas nuevas. Alabanzas al Señor. El apóstol Pablo, en todas sus cartas, todas sin excepción, Pablo usa con muchísima frecuencia la palabra en Cristo. No sé si usted ha tenido la curiosidad de analizarlo, pero Pablo usa mucho la expresión en Cristo, que es algo como muy parecido a lo que uno constantemente oye en el argot religioso, en el argot cotidiano. Uno escucha que la gente dice: yo creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Ok, eso es católico. ¿Aló? Eso es católico. Nosotros no creemos en Dios. Nosotros le creemos a Dios. Parece igual, pero no, señor. Es diferente. A ver, se lo grafico de la siguiente manera. ¿Alguien ha comido chontaduro? ¿Sí? Ok. Entonces tú en la calle pides el chontaduro. El chontaduro trae una carnacita amarillita, muy rica, con buena sal y tinto es. ¿Aló? Y con esta hambre, ¿sí o no? Vean, a Hugo apenas se le infla ese tapabocas ahí. Pero el chontaduro adentro trae una almendra. Adentro trae una almendra. La palabra creo o creer es igual. Por dentro trae una almendra que se llama obedecer. ¿Aló? Entonces, cuando yo digo creo a Dios, o más bien creo en Dios, ese es un chontaduro sin almendra. La gente quiere creer en Dios, pero no obedecerle. Y eso fue lo que Jesús reprochó. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, porque ellos quieren creer, pero no quieren obedecer. Y no es posible creer sin obedecer. O sea, no es posible. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Ojo a esto, hermano, porque aquí es donde se establece la gran diferencia entre religión y evangelio. ¿Aló? El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces la Escritura tiene implícito que si yo creo en Dios, debo obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos, dice el Señor. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, obediencia. Gloria a Dios. Entonces el evangelio de Jesucristo exige que nosotros lo obedezcamos. Por eso entonces Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ojo que aquí viene la obediencia. Las cosas viejas, porque nosotros andábamos en desobediencia, pero ahora andamos sujetos a la palabra.
Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dicho de otra manera, en un cristiano no deben haber cosas viejas. Hermano, es que se me salió. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, a ti no se te puede salir algo que tú no tienes. No se te puede salir. O sea, no es normal que tú arrees la madre así, como cualquier inconverso, si se supone que eso no está en ti. ¿Hola? No es normal que usted ande con un cigarrillo en el bolsillo si se supone que las cosas viejas pasaron. No es normal que cuando yo te salude a ti tú huelas a chirrincho si las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No es normal. Lo normal es que cuando tú vengas a culto, cuando tú te presentes en la presencia del Señor, cuando tú saludes a alguien, huelas a Cristo. Eso es lo normal. ¿Está conmigo? Vale. Dejamos entonces esta mañana iniciado para este tema sobre la base de Efesios 4:11. Todo ese trozo de la escritura nos va a decir cuál es el propósito de Dios con la iglesia a través de. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, especialmente en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, usted encuentra ahí 7 iglesias. ¿Sí? A ver de cuántas nos acordamos. Entonces está Éfeso. Bueno, pero tratemos de en orden, vale. Decimos, no, Éfeso no, porque entonces la hermana Débora viene y lo devora. Ok, volvamos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Cuántas? 7 iglesias. ¿Están de acuerdo con eso? No. Es una iglesia viviendo 7 tiempos. Porque Dios no tiene iglesias. ¿Hola? La iglesia del Señor es una sola en el mundo, diseminada en células. Esta es una célula de la iglesia del Señor. Pero dejemos claro, Dios no tiene iglesias. Esto para los que dicen, no hermano, eso cuando el Señor venga, Él va a salvar de cada iglesia un poquito. Eso no es verdad. Y es casi una blasfemia. Porque el Señor dijo claramente en Mateo 17, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mis iglesias. ¿Cómo? Mi iglesia. No habla de iglesias. Mi iglesia. ¿Va conmigo? Y mire cómo lo podemos ratificar y comprobar. Y yo quiero que usted se vaya hoy de aquí orgulloso de ser iglesia de Cristo. Porque es que, hermano, a veces nos volvemos tan buenos religiosos que nos parecemos tanto a otros que entonces no establecemos diferencia. Hermano, hay gente que dice, a mí lo que me embejuca de los pentecostales es que lo llevan a uno a culto y ellos se creen los únicos salvos. Pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos si es que así dice la Biblia? Por eso lo traemos aquí, para que se salve. ¿Aló? Eso no es orgullo. Eso es una realidad. Entonces ponle cuidado. En el Evangelio de Lucas, capítulo 21, y en el Evangelio de Marcos,
de Mateo 24. En ambos Jesús dijo lo siguiente, escuche. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Por tanto estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será. Dos estarán moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será. Dos estarán durmiendo, el uno será tomado y el otro será dejado. Tres tiempos del mismo acto. Tres tiempos del mismo acto. Pero note que en los tres tiempos uno se va y el otro se queda. Cuando yo estaba más chiquito que ahora, yo le pregunté a mi pastor, ¿eso qué es? Y él me dijo, pues Rodriguito, lo que pasa es que ningún matrimonio se van a salvar los dos. Siempre uno se va y el otro se queda. Yo dije, ve, tan raro, o sea, no, o sea, con dos dedos de frente eso no es así. Imposible. Entonces después yo me pongo a ver que Zacarías y Elizabeth, justos. María y José, justos. Aquila y Priscila, justos. Bueno, todos los que usted quiera, Ana y Elcana, Abraham y la viejita, todos. Entonces no es posible que el uno se vaya y el otro se queda. Entonces me encontré con Cantares, capítulo 8. Vamos a traer los dos y vamos a poder hacer el paralelo. Entonces Cantares 8 dice, 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número. Ojo, porque la Biblia hay que aprenderla a leer. 60, 80 y las sin número, si te das cuenta, hacen un grupo. O sea, realmente es una sola. Y la otra está enseguida, pero una o más una es la paloma, la perfecta. Entonces 60, 80 y sin número hacen una mujer, y la otra mujer es la iglesia. ¿Aló? Volvamos a Mateo 24. Dos mujeres estarán en el campo, dos mujeres en el molino y dos mujeres en la cama. En los tres tiempos, la una se va y la otra se queda. ¿Aló? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Qué estamos diciendo? Que desde arriba hacia abajo, cuando el Señor se inclina a mirar sobre los hijos de los hombres, Él ve dos iglesias. La de Él y otra. ¿Lo está masticando? Sí. Cuando el Señor mira de arriba hacia abajo, Él ve dos iglesias. A pesar de que hay 33,000 religiones, Él no ve sino la iglesia de Él y otra. Por eso en los tres casos, en el campo, ¿cuál es el campo? Este mundo. Estamos trabajando en el campo. Todas las religiones trabajan en este campo. Ahí está la iglesia. El uno será tomado y el otro será moliendo en un molino. ¿Cuál es el molino? La palabra. Todo mundo dice tener la verdad porque tiene la Biblia, pero eso no implica tener la verdad. Amén. Sin embargo, el uno es tomado y el otro es. Y las dos estarán descansando, la una se va y la otra se queda. La palabra mujer en la Biblia, cuando estamos hablando de escatología, solo tiene tres acepciones. O es una señora de carne y hueso, o es una religión o iglesia, o es una nación.
o es una nación. Por ejemplo, Apocalipsis 12 es una nación, pero Apocalipsis 17 y 18 es una religión. Ajá. Y Cantares 8, entonces hay religión o iglesia. 60 son las reinas, o sea, las que se suponen que mandan en el mundo religioso. 80 que están haciendo concurso para ella. Las que están ahí haciendo los pinitos, sin número religiones hay de todos y de todos los colores. Amén. Todas hacen un grupo, pero una. Diga gloria a Dios. Pero una es. No que está concursando, no que está haciendo pinitos. Una es. La paloma, la perfecta. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Entonces mire lo importante de tener claro quiénes somos. Que haya gente que se parezca a nosotros, eso es lo de menos, nos tiene sin cuidado, pero nosotros somos únicos. Únicos. Por una sencilla razón, porque el dueño de esta iglesia es único. Y usted sabe que cada género se reproduce según su especie. Por eso él dijo, sed santos, así como vuestro Padre es. O sea, eso es lo normal. Por eso aquí hablamos de santidad, porque nosotros somos la iglesia del Dios Santo. Entonces no es difícil que hablemos de santidad. Y nos corresponde vivir en santidad porque nuestro Dios es santo y sin santidad. Ok. Volvamos entonces a la lección. Entonces no son 7 iglesias, sino que es una iglesia viviendo 7 tiempos que comienzan a contar desde el aposento alto hasta que el Señor levante la iglesia. Amén. Estamos, por ejemplo, hoy en el tiempo de la iglesia contemporánea, mejor dicho, el tiempo de la Odisea. ¿Aló? Por eso usted se da cuenta que para muchos cristianos hoy la maldad, el pecado, la verdad es relativa. Entonces uno le dice al hermano, así como lo está haciendo está mal. Y él dice, pues eso es relativo. Depende usted desde qué punto de vista lo ve. Amén. Porque la maldad se ha infiltrado. Diga gloria a Dios. Esos 7 tiempos los tiene que vivir la iglesia colectivamente y los tiene que vivir la iglesia individualmente. O sea, a ti como cristiano, miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, te corresponde vivir esos 7 tiempos. A ver, pregunto, para que hagamos un sondeo a ver en qué tiempo va usted. Por ejemplo, uno que me diga que algún día sintió perder el primer amor. Ninguno. No, todos, yo ya pasé por ahí. Mejor dicho, se la voy a poner más fácil. Si usted tiene entre 5 y 10 años, creo que ya hace rato perdió el primer amor. ¿Aló? Afortunadamente, y el problema no es haberlo perdido, el problema es hacer lo que la Biblia dice que hay que hacer. Por eso entonces usted ve que el Señor le dice a Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero también tengo que decirte que tú eres una iglesia trabajadora, como Patio Bonito. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que hayas perdido el primer amor o que eres trabajadora? Bueno, el Señor, así como nos hace ver las cosas feas, también nos hace ver las buenas. Entonces Él dice, dejaste el primer amor, pero sigues trabajando. Así que haga una cosa, vuelve a las cosas primeras. Aló, ahí generalmente se dice amén. Vuelve a las cosas primeras para que ahora tu harto trabajo entonces se complemente con ese amor y pasión por Jesús. ¿Aló?
O sea, en realidad, el que hayan 7 mensajes ahí, Dios no está condenando a ninguna de las 7 sedes. Lo que le está diciendo a la iglesia es que es necesario que la iglesia cruce por esos 7 tiempos. Y qué bueno que Dios nos los dijo antes de que tuviéramos que llegar ahí. Aló. Porque sería muy maluco que esos 7 tiempos nos cogieran desprevenidos y no supiéramos en qué tiempo vamos. Y es importante que tú sepas en qué tiempo estás. Amén. Que sepas. Porque hay gente que vive sorprendida diariamente con la vida cristiana y no entienden por qué me está pasando esto a mí. Yo no entiendo por qué me está pasando esto a mí. No entiendo si yo soy hijo de Dios y soy fiel, ¿por qué me está pasando esto a mí? Pues porque usted no entiende en qué tiempo estás viviendo. Entonces a una iglesia se le enfrió el primer amor, a otra iglesia entonces se le ocurrió asociarse con el mundo. Y a ella le pareció que era lo mismo lo uno que lo otro, que era lo mismo el culto de la esquina que el culto de aquí, que era lo mismo el predicador de aquí que el predicador de allá, y entonces se hizo la iglesia estatal. Pero hubo otra iglesia que le tocaba ser machacada como la mirra. No sé si ustedes han escuchado la canción vieja de los Clarines que dice, la del sándalo. ¿Cómo dice? Hay un árbol que es tipo del cristiano. Querido hermano, deja que el sándalo te hable. El sándalo, entre más tú lo machacas, entre más tú lo hieres, entre más tú lo cortas, el mejor perfume deja salir. Aló. Por eso ustedes recuerdan que a Jesús, al niño Jesús, le llevaban incienso, mirra y oro. El incienso porque él es digno de adoración. La mirra porque él tenía que ser machacado y molido para que su salvación y la mía fueran una realidad hoy. Y oro porque él es santo y divino. A él se le adora como Dios. Jesús es Dios desde chiquito. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, en ese proceso de la santificación y el perfeccionamiento de los santos, repasemos lo que Pablo entonces le dijo a los efesios. ¿Qué fue lo que le dijo? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos? 5. Hay quienes dicen que esa es la mano de Dios trabajando o metida en la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahí ya no son 7 tiempos, son 5 ministerios que se van a desarrollar en 7 épocas, comenzando ¿desde cuándo? Desde el aposento alto hasta el día en que el Señor levante la iglesia. Entonces 5 ministerios y 7 tiempos. En ese transcurso de tiempo y de ministerios, Patio Bonito tiene que terminar perfeccionado. Hola. Tiene que terminar perfeccionado. O sea, listo para que el Señor levante la iglesia. La pregunta sería, ¿cuántos ministerios te han pasado a ti? ¿Cuántos tiempos te han pasado a ti? Oh, hermano, yo no me he dado cuenta. Yo ahí voy. Bueno, revisa tu vida. Porque es importante que sepas en dónde vas, en qué etapa del camino vas. Porque así te va a quedar mucho más fácil que Dios trabaje sobre ti. Diga gloria a Dios. Estos 7 tiempos y estos ministerios tienen un propósito. ¿Cuál? A fin de perfeccionar
perfeccionar ¿a quiénes? A los santos. Y yo pregunto, cuando yo me puse a analizar este capítulo, yo dije, ¿y esto cómo es? O sea, ¿cómo uno perfecciona a un santo? ¿Cómo? Por ejemplo, si tú fueses a perfeccionar un ladrón, pues lo más seguro es que termina robándote a ti. ¿Aló? Eso es lo más seguro, que te roba. Si perfeccionas un marihuanero, tú terminas siendo marihuanero con él. Si perfeccionas un borracho, terminarás en una mesa bebiendo licor con él. Pero ¿cómo haces para perfeccionar un santo? ¿Quién me dice? ¿Cómo? Hacerlo santo. Señora, señor. No te escucho. Haciendo buenas acciones, muy válido el aporte de escuela dominical. ¿Alguien más? ¿Cómo se perfeccionan los santos? ¿Siendo qué? Ejemplo de santidad. Ahí me metiste en un problema terrible. Porque él se fue ya a la llegada de los santos. Amén. Siendo ejemplo de santidad. ¿Y cómo logra uno ser ejemplo de santidad si primero tengo que perfeccionar a los santos? Usando los tiempos, vale. ¿Y ustedes qué? ¿Vinieron o no vinieron? Es que mira, dos muchachos aquí dándonos lecciones de santidad y ustedes ahí callados. A ver, ¿quién me dice cómo perfeccionar a un santo? Por medio de la palabra. Vamos bien. ¿Alguien más? Señora, por el ejemplo. ¿Alguien más? Testimonio. Orando. Buenas. Ok. A ver si logramos asumir esto. Su salmo dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Ahí comienza la obra de perfección. Su salmo dice: lámpara es, dígalo por favor, lámpara es y lumbrera a mi camino. Note por dónde comienza el perfeccionamiento de los santos. O sea, es necesario que la palabra trabaje en mi vida, porque la palabra es martillo, la palabra es jabón, la palabra es espada, la palabra es leche, la palabra es como miel, la palabra es como pan, la palabra es lámpara. Entonces, una vez que la palabra empieza a tener efecto en mi vida, amén, entonces ese efecto que empieza a tener a mi vida empieza a corregir mis actos. Capítulo 12 del libro de Daniel dice: a ver si me ayudan, se me fue, pero tiene que ver con lo que estamos hablando. 12, creo que es 12:3. ¿Cómo dice? Los que enseñan la multitud, los entendidos, ojo, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y mire cómo es de poderosa la palabra. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad.
Otra vez la palabra. Y si tú te paras en Proverbios capítulo 1, si tú te paras en Proverbios capítulo 1, te vas a dar cuenta cómo es la carrera del que se va a perfeccionar. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Escuche, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir consejo y de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples. ¿Y a quién? Y a los jóvenes inteligencia y cordura. Óigalo, oirá el sabio. ¿Y qué? Y será más sabio. Si quiere, quite la palabra sabio y póngale, oirá el santo y será más santo. ¿Cómo perfeccionar a los santos? A través de la palabra. Yo quiero que usted asuma esto con propiedad y con madurez. Escúcheme. El que tú hables en lenguas en todos los cultos no te hace santo. Es más, ojo a lo que voy a decir. Mucha gente de la que habla en lenguas en todos los cultos, viene el Señor y se queda. Eso suena raro. Pero el que tú hables en lenguas no es muestra de santidad. ¿Oyó? No muestra que tú eres santo. Pero el que la palabra trabaja en ti, sí. Aló. El que la palabra tenga cabida en ti en cada culto y tú permitas que la palabra obre en tu vida, eso sí te hace santo. Amén. Oirá el sabio y qué? Aumentará el saber y el entendido, ¿qué? Adquirirá consejo. Para entender proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos. Y llegamos donde es el principio de la sabiduría es temor, santidad. Temor de Jehová. Los que no son santos, o sea, los insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que usted quiere ser perfeccionado en su santidad. Vamos por la palabra. Hay que comer libro de este en cantidad. Amén. Hay que comer libro de este en cantidad, porque ella, dice el apóstol, ellas te pueden hacer sabio. Repito, el que tú hables en lenguas en todos los cultos no me dice a mí que eres santo, ni siquiera que eres santo. ¿Aló? El que nos pongamos aquí a cantar 1 hora, 2 horas, qué rico con esta buena orquesta y con estas buenas voces y cantar, eso no produce nada con respecto a mi relación con Dios y yo. Eso es rico, rico. Nosotros somos rítmicos, nos gusta cantar y nos deleitamos en eso, pero eso no te abona para nada a tu vida de santidad. Pero si le dedicamos tiempo a esto, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra sí te va a decir y te dice con autoridad que lo que estás haciendo está mal o que lo que estás haciendo está bien. La palabra sí te dice si vas por buen camino o vas chueco. Amén. La palabra sí te lo dice.
La palabra sí te traza un derrotero. La palabra te dice cómo debes comportarte como columna y baluarte de la verdad. Que haciendo estas cosas y practicando esto, dice el apóstol a su siervo, te pueden hacer sabio. ¿Para cuándo? Para el día de la redención. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, iglesia, tenemos que meternos y volver al libro. ¿O qué volver al libro? Y ojalá, yo veo, gracias a Dios, aquí hay la buena costumbre de todavía cargar la Biblia. Amén. Eso me parece extraordinario. Amén. Que tengamos la Biblia física. Porque eso te da a ti identidad. Identidad. Amén. Tú te sientes, inconscientemente te sientes mejor pentecostal con Biblia que sin Biblia. Igual como si te sientes regular de soldado si no tienes fusil. ¿Aló? Si tú eres un soldado regular y vas al campo de campaña y sabes que allá al frente está el enemigo, pero tú no llevas fusil, ¿tú cómo te sientes? No, total, o sea, eres carne de cañón. Creo que el primero que va a perecer ahí es usted. Pero si usted lleva fusil, por lo menos bulla hace. ¿O no? Claro. Esta palabra es escudo. Escudo, escudo y adarga es su verdad. Entonces, cuando vienen esos momentos de ataque, de falsa doctrina, que el diablo te dispara dardos por todas partes, eso que te dicen allá no es verdad, yo le bajo aquí el diezmo 5%, aquí no le molestamos, póngase la minifalda, póngase el descote, eso es fanatismo. Y usted, si no tiene Biblia y no conoce la Biblia, usted está vulnerable y te entra por todas partes los dardos del enemigo. Pero cuando usted está protegido por la palabra, aleluya, diga gloria a Dios. Entonces esa palabra te cubre. Y no me diga que usted no lo necesita, lo necesitó Jesús. El diablo le tira el primer dardo a Jesús y Jesús le dice, vea, eso que tú estás diciendo es verdad, pero también está escrito que no solo de pan vivirá el hombre. ¡Pum! 2. Vea, la Biblia dice que si tú te tiras, no te va a pasar nada, porque abajo los ángeles van a poner unas colchonetas, tú caes y rebotas. ¿Aló? Y Jesús le dice, sí, claro, la Biblia sí dice eso, pero la Biblia también dice que no tentarás al Señor tu Dios, así que mucho cuidado. 3. Todo lo que ves de aquí para allá me pertenece, yo tengo las escrituras, hice un negocio con un señor llamado Adán, un tonto ahí que no sabía negociar, me las entregó, aquí las tengo, yo soy capaz de cedértelas si usted simplemente se postra y me adora. Y Jesús le dice, lo que pasa es que está escrito en la Biblia que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que hágame el favor y te vas. Diga gloria a Dios. Necesitamos comer Biblia. Amén. Y yo sé que en unos añitos la escuela dominical va a tener un ambiente diferente. Yo solamente digo, y el Señor dijo, y ustedes contestan en coro. Hola. Vamos a volver fuertes en la palabra. Y si somos fuertes en la palabra,
bautizaremos más gente y habrán más sanidades y habrán más milagros, porque estas señales seguirán. Acuérdense que estamos sobre la palabra de los que creen. A los que creen, estas señales seguirán a los que creen. Mire, por favor, no espere que hagamos aquí jueves de sanidad, ni sábados de resurrección. Y esto le va a sonar todavía más raro. En mi vigencia no habrán cultos por recepción del Espíritu Santo. ¡Guau! ¿Sabe por qué? Se supone que somos la iglesia del Pentecostés. Entonces imagínese uno aquí haciendo aquí que diga: bienvenido Espíritu Santo, te invitamos. Si se supone que somos pentecostales. Aquí se debe hablar en lenguas en todos los cultos, porque somos pentecostales, ¿o no? Digan gloria a Dios los sellados con el Espíritu Santo. Somos pentecostales, así que aquí no hay que hacer cultos por recepción. Cada vez que usted viene a un culto está en un Pentecostés. ¿Aló? Yo lo creo así. Cada vez que usted viene a un culto es un Pentecostés. Y ahí puede usted o volver a hablar en lenguas o hablar en lenguas por primera vez. ¿Está conmigo? El Espíritu Santo había que pedirlo hasta el día 49 del aposento alto, o si quiere hasta el día 9. Estoy diciendo 49 porque estoy contando desde que Jesús resucitó. Pero si hablamos de que Jesús subió al cielo, hasta el día 9. El día 10 ya el Espíritu Santo era una realidad. Hasta ese día había que pedir el Espíritu Santo. De ahí en adelante el Espíritu Santo está dado, es una realidad. Cuando usted quiera, a la hora que quiera, en el Transmilenio, en la buseta, en el baño, en la cocina, en la alcoba, en cualquier parte, puedes hablar en lenguas. ¿Lo cree conmigo así o no? Entonces eso nos va a permitir dejar de ser religiosos. Y los pentecostales tenemos muchas manías, yo me las sé todas, muchas manías. Pero vamos a dejar de ser pentecostales de manías y vamos a vivir el evangelio como dice la Escritura. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, este tema nos va a demorar un ratico, nos va a demorar unas dominicales, porque nos vamos a introducir en el propósito de Dios con la iglesia. La mano de Dios metida en la iglesia. 5 ministerios y 7 tiempos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Alguien aprendió algo hoy? Gloria a Dios. Ya es hora que usted compre una libreta. Ya es hora. Porque se le va a ir pasando el tiempo y cuando te des cuenta te anuncian que van a trasladar a Rodrigo Muñoz. Ay, yo no anoté nada. Ya es hora de que tengas una libreta de apuntes. O si no, tírese un billete de 50,000 cada 8 días, pero anote algo. Gloria a Dios. ¿Está conmigo? Vamos a darle gracias a Dios. Hermano, la palabra de Dios es lo mejor que nos puede pasar a nosotros. Es lo mejor. Amén. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. La palabra que alumbra, la palabra que guía, que conforta, que fortalece, que exhorta, que anima. La palabra que da vida, la palabra que alumbra los ojos. Dios, gracias, porque podemos ponernos frente a ella. Tú nos iluminas. Tú, Señor, nos las revela y permite poderla entender, Señor, conforme a tu voluntad. Guíanos conforme a tu palabra, Señor. Que esta semana sea una semana de bendición para tu iglesia. Todos los que laboran, los que estudian, los que trabajan, la madre cabeza de familia, todos, Señor, los hijos, los nietos,
el adulto mayor, los adolescentes, los jóvenes, todos sean bendecidos y protegidos bajo la sombra del Omnipotente. En el nombre